Cuando nos curamos de espanto, estamos listos para enfermar de todo lo demás. Qué gran título de un artículo del diario El País, y que es cierto, porque la democracia no requiere solo de golpes de Estado, ni para enfermar ni para morir. Cada vez nos parece menos asombrosa la inestabilidad de Perú, los cambios de gobierno de Italia, el populismo y autoritarismo de Bukele o el de Maduro, ataques como los del Capitolio o los de Brasilia. Estamos mal. Ni generalizar que todo es una crisis, ni llegar a ver que hay termitas cuando ya la casa está a punto de derrumbarse porque los cimientos ya no sostienen nada. En Brasil, durante toda la campaña, Bolsonaro repitió el guión de Trump. Ya sabíamos hacia dónde iba la película. Con protestas post-elecciones, con acusaciones infundadas de fraude, con partidarios acampando frente a cuarteles y con el asalto a las sedes de los poderes del Estado. ¿Es grave lo que sucedió en Brasil si luego ha venido, al menos por ahora, la calma? Sí, es muy grave, porque el verdadero objetivo en Brasil o donde sea no son los edificios. El éxito de estos extremistas es que los ciudadanos dejen de creer que la democracia es el mejor camino, al menos de los que conocemos. Y en eso sí van teniendo éxito. Con unos porque ya les creen, con otros porque dudan y con no pocos porque ya nada les asombra. Comienza Conexión Global Prime. Vamos a recapitular lo ocurrido en Brasil, que nos sirve para pensar en la democracia en general, en todo el mundo. Y nos lo cuenta Laura Soto. Sem palavras. Como que chegamos a esse ponto? El expresidente del Supremo Tribunal Federal apenas contenía la emoción cuando vio en qué estado habían quedado las instalaciones en las que sigue ejerciendo como magistrado. Lo que se encontró fue un edificio totalmente vandalizado, mismo estado en el que quedaron el Palacio de Gobierno y el Congreso, luego de que simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro invadieran estos tres poderes del Estado en un hecho que recordó inevitablemente el asalto al Capitolio en Estados Unidos. El domingo pasado se vivió el clímax de unas manifestaciones que se venían gestando hace meses, desde el momento en que Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó el triunfo en las elecciones presidenciales de fines de octubre. Injustas, mas estamos aquí. Aquel día las emociones estaban divididas en un Brasil que había vivido sus comicios más reñidos en décadas. Apenas 2,1 millones de votos separaron a Lula y Bolsonaro en un balotaje en el que participaron más de 118 millones de personas. Voy a gobernar para 215 millones de brasileños. No existen dos Brasiles. Somos un solo país, un solo pueblo, una gran nación. El mensaje, sin embargo, no fue atendido por los bolsonaristas. Asociaciones de camioneros bloquearon las carreteras en varios estados del país, pidiendo incluso una intervención militar. Enquanto Bolsonaro no se manifestar o el ejército, no tem pasaje. Mientras el caos se cocinaba, el entonces mandatario permanecía recluido en su residencia oficial. Tuvieron que pasar 2 días después de las elecciones para que recién emitiera sus primeras palabras. Los movimientos populares actuales son fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia por cómo se dio el proceso electoral. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda. El ultraderechista nunca reconoció la derrota, pero sí permitió el proceso de transición. Asimismo, alimentó la retórica de que las elecciones no fueron limpias. Desde incluso antes ya cuestionaba el sistema electoral del país y tuvo roces con el Tribunal Electoral. Finalmente, las carreteras fueron desbloqueadas por las autoridades, pero grupos de manifestantes se mantuvieron apostados frente a los cuarteles del ejército en campamentos con el mismo pedido de un golpe militar. El 1 de enero, y en una ceremonia sin mayores contratiempos, Lula recibió por tercera vez el poder en su vida. Su predecesor, eso sí, no estuvo presente. 2 días antes se fue a Estados Unidos.
En estos últimos años vivimos sin duda uno de los peores periodos de nuestra historia. Estábamos preparados para dar un paso más, para formar parte del primer mundo. Lamentablemente pasó lo que todos saben. Una semana después, el caos estalló. Miles de simpatizantes de Bolsonaro se concentraron frente al cuartel general del ejército y luego descendieron a la Plaza de los Tres Poderes, que estaba acordonada. Eso no impidió que invadieran y vandalizaran el lugar. ¡Somos dentro, patriota! Una de las mayores críticas apunta a cómo las autoridades locales manejaron la situación de seguridad. El secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Anderson Torres, fue destituido de su cargo y la justicia brasileña ordenó su detención. Quien también es exministro de Bolsonaro se encuentra en Florida, lugar donde estaba durante el asalto y donde también se encuentra el exmandatario. El gobernador de Brasilia, Ibanez Rocha, también sufrió consecuencias. Fue suspendido de su cargo. El presidente Lula, quien se encontraba en Sao Paulo cuando ocurrieron los incidentes, decretó una intervención federal hasta el 31 de enero. Lo que están haciendo con este decreto es decirle a la gente que hay que castigar a los que no quieren respetar la ley. No me gustaría pensar que lo que ocurrió fue un intento de golpe de Estado. Quiero creer que fue un grupo de dementes que todavía no entienden que las elecciones terminaron. Hasta el lunes, 1.500 bolsonaristas habían sido detenidos, la mayoría de ellos en un operativo en el que se desalojó el campamento instalado al frente del cuartel general del ejército en Brasilia, desde donde salieron los manifestantes el día del asalto. Varios fueron liberados este martes, algunos no muestran arrepentimiento. Fuimos traicionados por el ejército brasileño. Nos entregaron a la policía. Éramos la resistencia. Volveremos a pelear, descansaremos y nos prepararemos para la nueva lucha, porque si creen que nos van a intimidar con eso, están completamente equivocados. El gobierno de Lula considera que Jair Bolsonaro es el responsable político del ataque del domingo, acusaciones que el exmandatario niega. El ultraderechista fue hospitalizado el lunes por dolores abdominales y dado de alta al día siguiente. Se comprometió a regresar a su país antes de fin de mes, a enfrentar un episodio condenado transversalmente por toda la comunidad internacional. Bueno, y vamos a conversar de ese tema, nos vamos a trasladar a Brasil, para eso nos acompaña Leonora Goldsman desde Sao Paulo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por haberme llamado y encantada de verte de nuevo. No, y qué gusto además, tengo que agradecerte, además aprovecho esta instancia pública para agradecerte todo el apañe y la ayuda en los reporteos en terreno, en las coberturas de elecciones, en la pasada y en esta, así que muchísimas gracias. Dicho esto, me gustaría recurrir a tu experiencia porque para quienes nos están viendo, Eleonora es periodista, vivió más de 20 años en Brasil, lleva ya corresponsal del diario Clarín, ahora corresponsal del diario AR de Argentina, y quisiera preguntarte, ¿qué tanto miedo hubo respecto de la democracia en Brasil cuando ocurre el ataque a las sedes de los poderes del Estado? Mira, hubo muchísimo miedo realmente, no solo en Brasilia, obviamente, ¿no? Después de ver las filmaciones de todo lo que había ocurrido, que fueron espantosas porque realmente destrozaron el Palacio del Planalto, destrozaron el edificio de la Corte Suprema y además destrozaron buena parte del Congreso. Quien vio eso, lo único que pudo tener fue miedo, espanto, no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque, bueno, manifestaciones puede haber, obvio, y las manifestaciones no deben ser reprimidas en la medida en que expresan sentimientos populares. Lo que no puede haber es lo que hubo. O sea, esto no fue una manifestación simple, esto fue un ataque a los tres poderes, un ataque al gobierno federal, un ataque al Congreso y un ataque a la Corte Suprema, y esto es gravísimo, por lo que esos tres poderes representan precisamente la democracia. En ese sentido,
Sí. Sí, no, tú me decías un miedo real, además hay recuerdos también del pasado que obviamente resurgen en estos momentos en Brasil. Y quisiera preguntarte, ¿qué se sabe hasta ahora? Porque evidentemente esto no fue una manifestación espontánea de fanáticos extremistas, son fanáticos, son extremistas, pero aquí hay organización detrás. Me gustaría que tú le contaras a quienes nos están viendo, llegan buses, además ya llevan meses acampando, los vimos después de la elección haciendo protestas muy bien organizadas, cortando carreteras, pero ahora ya llevaban meses ahí mismo en Brasilia, frente al cuartel general del Ejército, pero horas antes, y ya se sabía más por redes sociales que podía producirse algo así. Efectivamente, y ¿sabes qué? Primero, sí se sabía. Y no solamente lo sabía, digamos, no se sabía exactamente en la medida en que esto iba a ser, pero algo había pasado como para que, por ejemplo, el día anterior, el ministro de Justicia, Flavio Dino, dijera, por ejemplo, que él esperaba que el domingo fuera un día tranquilo, que no hubiera desmanes ni nada por el estilo. Entonces había, digamos, alguna prevención sobre lo que estaba ocurriendo. Lo que pasa es que mismo que el gobierno nacional o el gobierno federal supiera, no estaba en condiciones de actuar legalmente. La legalidad, o sea, la ley exige, o exigía hasta ese momento, que quienes debían actuar eran la policía militar, que es la policía del Estado, de estadual en realidad, ¿no? Y del Estado, en este caso del Distrito Federal. Bien, entonces, como solo podían actuar ellos, tuvieron que aguardar para tener una ley que les permitiera, un decreto que les permitiera intervenir el sector de seguridad. Recién ahí entonces pudieron realmente poner las cosas en sus términos, ¿no? O sea, despejar realmente el gran lío que se estaba armando, terminarlo, y fue notable porque el día domingo, poco después, la gente retornó al cuartel general donde estaban acampados, el cuartel general del Ejército. Y el asunto es que, y esto es lo que a mí me parece muy llamativo, es que recién el martes pudo desalojarse, con todas las prisiones, etcétera. Pero demoró mucho, porque el desalojo de ese sector dependía mucho del Ejército. Y el Ejército no quería comprometerse en el desalojo, según dicen aquí, creo que hay una explicación en ese sentido, porque tenían desde familiares hasta amigos entre los bolsonaristas, ¿no? Okay. Entonces, o sea, gente de la base del Ejército. Ahora, preguntar también cómo ha reaccionado la opinión pública desde el miedo inicial hasta lo que comienza a saberse de esta preparación, de también las medidas que toma Luis Ignacio Lula da Silva, este intento por aparecer también junto a los ministros, trabajando de inmediato, también con los máximos poderes del Estado, yendo a los lugares, haciendo este paseo simbólico. ¿Cómo ha recibido la opinión pública? Leonora, tú tienes muchísima experiencia, le has tomado el pulso a los brasileños durante décadas. Mira, primero el ataque y después también la reacción del gobierno y de Lula. Mira, lo que yo he visto hasta ahora, primero hubo mucho temor al principio, pero ese temor se ha convertido en un rechazo muy grande, porque es cierto que la elección, digamos, entre lo que fue la votación de Lula y lo que fue la votación de Bolsonaro, la diferencia no fue grande, vamos a ser muy sinceros, pero, sin embargo, nadie de los que votaron por Bolsonaro, tendría una fracción apenas pequeñísima de un 5 o 6% que votó por Bolsonaro, aprueba esto que pasó el domingo. Los demás la condenan abiertamente. Esto indica que esto produjo en la población un rechazo enorme, porque además, ¿sabes qué? No está en la idiosincrasia del pueblo brasileño. Esto es una cosa que uno comprueba con el tiempo. Esto es un pueblo, si se quiere, pacífico. Digamos, se puede, como en todo pueblo puede haber enfrentamientos, pero no
no de esta naturaleza. Esto no tiene antecedentes realmente, no tiene. ¿Y cómo se ha visto la reacción tanto del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva como la de Bolsonaro estando en Estados Unidos? ¿Qué crees tú que es lo que pasa también con la figura de Bolsonaro, que no quiso asistir al cambio de mando, que después desde allá rechaza? Algunos dicen que se vio obligado al final a rechazar lo ocurrido frente a lo impopular que fue entre los brasileños. ¿Cómo se ven esas dos reacciones de estos dos líderes? En realidad, bueno, empecemos por Bolsonaro. Tú sabes que Bolsonaro estuvo internado, sí, y estuvo internado apenas 2 días nada más, o 1 día y medio, perdón. O sea que hay una sospecha de cómo utilizó Bolsonaro esa internación. Si bien es cierto que él ya tuvo 5 operaciones a partir de aquella herida grave que le infligió alguien que odiaba a Bolsonaro en un momento en que todavía no era presidente, sino que estaba en plena campaña, ¿no? Bueno, ese hecho se habrá de recordar, que fue en septiembre del 2018. Pero después de eso hubo como un uso muy publicitario de todo eso. Bueno, digo, Bolsonaro no cambió en ese sentido, sigue haciendo exactamente lo mismo, y cada vez que tiene un problema, el señor Bolsonaro acude a su famosa herida para mostrar que... pobre Bolsonaro, ¿se entiende? O sea, la victimización. Eso por un lado. Por el otro lado, Lula, yo sinceramente hubo momentos en que tuve mucho miedo, pero ¿sabes qué? Creo que se manejó bien en este sentido. Logró de alguna manera ir frenando con la solidaridad específica, dicha, las reuniones que tuvo con la Corte Suprema, las reuniones que tuvo con el Congreso, donde realmente hubo un acuerdo de la Corte y del Congreso de solidarizarse de modo abierto y directo con el presidente, con lo cual esto no se limitaba a un golpe de Estado anti-Lula, digamos. Esto era mucho más profundo si uno lo mira desde ese lugar. Esto atentaba contra la Corte y atentaba contra el Congreso. ¿Sabes qué? Me gustaría recordar un dato. Vos sabés que durante la época de la dictadura brasileña el Congreso no fue cerrado nunca. Sí reprimieron diputados, etcétera, pero nunca fue cerrado, ¿sí? Este es un dato que uno tiene que tomar en cuenta. O sea, ¿qué es lo que buscaba esta gente? ¿Tomar el poder y cerrar el Congreso? ¿No? Digo, inhabilitar a la Corte Suprema, o sea, inhabilitar la justicia. Es muy curioso en ese sentido. Yo creo que en realidad todo esto apuntó a crear caos. Hoy fue un día bastante complicado, porque, bueno, esto vos lo sabes perfectamente, ¿no? Hubo anticipos de que podría haber nuevas manifestaciones violentas, pero como se tomaron medidas muy rápidamente y la Corte y el Congreso fueron muy eficaces en la aprobación de medidas concretas al respecto para evitar, digamos, evitar que no vuelva a ocurrir esto, que no tuvieron resultado las convocatorias. Finalmente fracasaron, tanto en São Paulo como en Brasilia, como en Río de Janeiro. No hubo nada, absolutamente nada, y creo que no hubo nada en el resto del país tampoco. Entonces, bueno, del otro lado, también lo interesante fue la asunción de 2 ministras, una ministra que es Sonia Guajajara, que es la ministra de Poblaciones Indígenas, y la otra ministra que es Aniele Franco, que es la hermana, que es la ministra de Desigualdad Racial, ¿no? Sí. No, de Igualdad Racial, perdón. Sí. Se entiende. Sí. Bueno, me equivoqué del concepto. Entonces, esta ministra es negra, muy hermosa, además, hermosísima. Es una mujer de una belleza increíble y de mucha fuerza. Bueno, asume hoy ese lugar. Ella estudió en Estados Unidos. Fíjate vos cómo lo mismo Sonia Guajajara estudió. No es ninguna improvisada, pudo hacer su curso universitario. Son 2 mujeres que para mí, no sé, a mí me emocionó mucho verlas, te soy absolutamente sincera, y además dije, bueno, son ejemplos impresionantes de la mujer brasileña. Eleonora, para cerrar brevemente,
si tú tuvieras que hacer un balance de estos primeros días de Lula y de lo que se viene, ¿cuál sería brevemente? ¿Un balance de hoy o un balance de todo esto? Un balance de estos primeros días, desde que asume el 1 de enero hasta hoy. Lo primero y lo que se viene. Perfecto, te hago el balance muy rápido. Primero, mi impresión es que se aisló totalmente el bolsonarismo. Esta es la primera cuestión, lo cual es positivo, voy a decir, muy positivo. Y segundo, que Lula demostró una capacidad para manejarse en esta situación importante, una capacidad negociadora que ya sabíamos que él tenía, pero que ha logrado juntar incluso bolsonaristas. No podemos obviar eso, y eso es muy importante, porque lo que él dice es que él va a gobernar para todo el país, no solamente para el frente que lo llevó a la victoria. Y eso me parece importantísimo, sinceramente. Sí, y muy necesario además, sobre todo cuando uno de los dos candidatos que se enfrentan en segunda vuelta obtiene casi la mitad de los votos y el otro también. Necesitas a todos, y ahí se sumó, al menos para desescalar la crisis, al gobernador de Sao Paulo, donde tú te encuentras, que Gonzalo Freitas tiene muchísimo futuro además en la política, lo hemos conversado, de ese país, y fueron los 26 gobernadores los que estuvieron con Lula, también hay que mencionarlo. Muchísimas gracias, Eleonora, un gusto, como siempre, un honor además contar contigo. Un abrazo enorme y me encanta haberte visto de nuevo. Espero verte por acá pronto. Ojalá. Iremos a hacer coberturas, pero buenas, por favor. Ya, un abrazo, muchísimas gracias. Y muchas gracias por la ayuda siempre. Nos vamos rápidamente a revisar uno de los elementos que vamos a analizar con nuestro siguiente invitado, y es la fragmentación política del Congreso brasileño. Esto hace muy difícil el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos sumando antecedentes. Miren lo que es la Cámara de Diputadas y Diputados en Brasil. Fíjense cuál es la bancada. Rápidamente van a ver cuál es la bancada que tiene un color más grande. La verde, PL, el Partido Liberal, el de Bolsonaro. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el partido bolsonarista es el que tiene la bancada más grande. No tiene para nada de por sí una mayoría, porque estamos viendo son 513 diputados, miembros de la Cámara de Diputados, y tiene 99, pero ya es la bancada más grande y tiene otros sectores también afines a ellos. Comparemos el PT, por ejemplo. El PT tiene efectivamente muchísimo menos poder. Entonces, cuando comparamos el Partido de los Trabajadores con, por ejemplo, el Partido Liberal, evidentemente que la diferencia es enorme. Vamos al Senado entonces para revisar lo siguiente. Vamos a ver el Senado para que ustedes se fijen que nuevamente, ¿cuál es el que tiene mayor cantidad de senadores? El Partido Liberal, y en cambio el PT tiene solamente 9. 14 el PL, el PT tiene 9. O sea, de nuevo, no tiene de por sí solo el partido de Bolsonaro la mayoría, pero si se junta con otros también de derecha, lo hace más complejo. Esto me gustaría mostrarles, hay en general en el arco político brasileño lo que se llama el centrado. ¿Qué es el centrado? Es una masa grande de parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado, donde hay un grupo de parlamentarios que básicamente, a cambio de lo que le dé el gobierno que esté en el mando, sea de izquierda o sea de derecha, negocia sus votos a cambio de las preventas en el fondo que consiga. Es parte con quienes tiene que negociar Luis Ignacio Lula da Silva, que tampoco tiene el control territorial. Me refiero a un país donde los gobernadores son súper importantes, tampoco tiene mayoría. Al contrario, el control territorial en general es de sectores aliados al bolsonarismo o derechamente bolsonaristas, más que de esta plataforma que va mucho más allá del PT que construyó Luis Ignacio Lula da Silva para llegar entonces al poder. Vamos a tener el gusto ahora de conversar con Sergio Fausto, un tremendo analista, politólogo, director de la Fundación Enrique Cardoso desde Sao Paulo, también nos acompaña. Qué gusto encontrarte nuevamente, aunque sea a la distancia. El gusto es mío, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Sergio, quisiera preguntarte, cuando hay que evaluar esto en el contexto de la historia de Brasil, ¿dirías tú, como algunos analistas, que lo ocurrido en Brasilia fue el desafío más importante a la democracia brasileña desde la dictadura? Seguro que sí, seguro que sí. Y porque fue un intento de provocar un golpe de Estado, ¿no?
La idea que estaba por detrás de esta movilización de los sectores de ultraderecha era la creación de una situación caótica en la capital federal que pudiera provocar una intervención de los militares, ¿no? Como para restablecer el orden. Pero esto no fue lo que sucedió porque los militares, pese a que tengan simpatías por Bolsonaro, siguen respetando la Constitución. Y hablemos justamente entonces de ese ejército. Retrotraigámonos un poquito y hagamos la mezcla entre lo que ocurrió ese día, donde hay críticas a la policía, sí, pero quisiera preguntarte, porque, a ver, un golpe de Estado, ¿cómo funciona? O si la gente lo apoya masivamente en las calles y se llega a un conflicto incluso de guerra civil, o si es que las Fuerzas Armadas se pliegan. No se plegaron las Fuerzas Armadas, tampoco hubo un apoyo de la gente que saliera, nada, fueron unos cuantos miles los que intentaron este caos que tú mencionabas. ¿Qué pasa en la relación entre Luis Ignacio Lula da Silva y las Fuerzas Armadas? Porque no ha sido fácil. No ha sido fácil para nada, ¿no? Es importante subrayar que en sus dos primeros mandatos como presidente de la República, Lula, por decirlo de alguna manera, se llevó bien con los militares, ¿no? Los problemas empezaron con el gobierno de Dilma, porque Dilma Rousseff creó la llamada Comisión de la Verdad, ¿no? Como para apurar y responsabilidades por las violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar. Los militares entendieron que la comisión y su informe fueron sesgados en contra de los militares, ¿no? Y después de esto, la situación se deterioró aún más en la estela de la llamada Operación Lava Jato. Así que la situación hoy del presidente Lula en particular, pero de toda la izquierda y del Partido de los Trabajadores, es una situación tensa con relación a las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo podría decir que hay un cierto grado de... están un poco enemistados ahí, aunque las Fuerzas Armadas hayan obedecido y cumplido el resultado electoral y no están poniendo en jaque la legitimidad del mandato de Lula. Ahora, Sergio, esto ha tenido estos episodios cuando el comandante en jefe de la Armada no quiere asistir a la ceremonia, esa tensión, pero también arrastra el tema por contraste en el sentido de que fueron muy importantes en el gobierno de Bolsonaro. De hecho, había más ministros exmilitares que mujeres en su gabinete, por dar una cifra. Exacto, mucho más. En el gabinete y también en puestos de rango más bajo, ¿no? 8.000 durante el mandato de Bolsonaro. Casi. El número que tengo en la cabeza son 6.000 y picos. Había como 2.000 militares antes de Bolsonaro en puestos que son puestos de libre nombramiento del presidente de la República, ¿no? Pero de cualquier manera es un aumento de 3 veces, ¿no? Que es muy importante. Y más que esto, el bolsonarismo penetró en las Fuerzas Armadas. Son muy claras las señales de simpatía de militares por Bolsonaro. Manifestaciones en redes sociales, participación de militares, sobre todo militares retirados, pero de todas maneras miembros de la llamada familia militar y también miembros de sus familias, hijos, mujeres, que participaron en las manifestaciones y participaron en las aglomeraciones que se formaron en acampamientos frente a los cuarteles a lo largo de los últimos 2 meses. Entonces que hay muchas señales de esta cercanía entre el bolsonarismo y los militares, aunque en términos estrictamente institucionales las Fuerzas Armadas han cumplido su rol constitucional. ¿Cómo crees tú, Sergio, que esta última crisis
va a afectar al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva y al país? Ya vemos, por ejemplo, temas económicos en los cuales crece la desconfianza. Eso siempre es negativo desde el punto de vista económico, porque eso tiene repercusiones para las personas en concreto en su vida. Pero te pregunto en general, para el gobierno, ¿lo afecta negativa, positivamente? Depende cómo lo maneje. ¿Y para el país? Bueno, depende cómo lo maneje, pero es un tema complicado. Esto habría que subrayar. En el corto plazo, creo que el gobierno sale a flote y sale más fuerte, ¿no? Porque hubo, y esto es importante subrayar, una reacción, un rechazo de la sociedad. Recién salió una encuesta y los números son muy tajantes. Por encima del 90% de la población rechaza los hechos ocurridos en Brasil en el último domingo. Pero de manera muy contradictoria con esto, otra encuesta que salió el lunes, y también una encuesta fiable, muestra que 40% de la población cree que Bolsonaro venció las elecciones, que hubo fraude electoral. Entonces, esto te da una idea de qué tan complicada es la situación desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Lula arranca de un nivel de aprobación popular que es lo más bajo de todos los presidentes que han ganado elecciones después del retorno a la democracia. Entonces es una sociedad sumamente polarizada, unas fuerzas armadas que se han, en cierta medida, en medida preocupante, se bolsonarizado. Entonces hay que desbolsonarizar las Fuerzas Armadas, despolarizar la sociedad en un ambiente económico que es en sí mismo un ambiente económico bastante complicado. Ahora, justamente la pregunta es, ¿cómo logra Luis Ignacio Lula da Silva gobernar ese país que tiene urgencias sociales importantes, un país que pasó por la pandemia, que tiene el 10% de los muertos a nivel global, sin tener el 10% de la población, ciertamente, del planeta, que además tiene un parlamento, recién lo mostrábamos, fuertemente fragmentado, con la bancada mayoritaria, la del Partido Liberal, no mayoritaria por sí mismo, pero me refiero a la más grande, para ser más preciso, la más grande, la del Partido Liberal, bien fragmentado. ¿Y cuáles son las principales urgencias sociales, dirías tú, los principales desafíos también que tiene Lula? Sí, bueno, déjame destacar un punto que es un punto positivo en medio a tantos nubarrones en el cielo. Lula logró obtener del Congreso Nacional la autorización para hacer un gasto público adicional para lidiar con el tema de la extrema pobreza. Esto es una herramienta importante de acción del gobierno en el sentido de calmar la situación, las urgencias sociales. Lo que falta hacer es establecer las reglas del juego fiscal que den mayor certidumbre a los inversores, o sea, equilibrar de un lado responsabilidad social y responsabilidad fiscal. Este todavía es el segundo desafío, está lejos de ser superado por Lula, ¿no? Y esto es una tarea del corto plazo. El gobierno tiene que presentar en el corto plazo no simplemente un paquete de medidas para lidiar con la situación fiscal de corto plazo, pero también en 6 meses plazo, cuáles serán las reglas fiscales de largo plazo. Gran tarea, gran desafío. Otro desafío, definitivamente abrir una grieta entre la derecha democrática convencional y aislar la extrema derecha, ¿no? Y esto pasa por una conducción firme del tema militar, moderada pero firme, ¿no? Exigiendo de los mandos militares un compromiso explícito, ¿no? De apoyo al gobierno en este desafío con el cual está enfrentado con una extrema derecha que va a la calle y está dispuesta. Hizo el domingo lo que hizo y ya anunció que intentará hacer cosas semejantes en el futuro cercano.
Entonces hay que manejar este tema con mucha moderación, pero con firmeza. Tiene el Poder Judicial a su lado la Suprema Corte, lo que es un activo importante del gobierno, ¿no? Y creo que si logra hacer estas dos cosas, ¿no? Lidiar con el tema de la protesta social de la extrema derecha y calmar los ánimos de los inversores, es, creo, bastante posible que logre establecer una situación de un apoyo de más largo plazo en la sociedad, en el Congreso y entre los gobernadores, porque permita un comentario en relación a los gobernadores. La mayoría no es de gobernadores bolsonaristas, son gobernadores pragmáticos de una derecha convencional. Solo hay uno que podríamos decir que es un bolsonarista de tipo más típico. Pero lo apoyaron en la elección, digamos, o sea, no lo tenía fácil al comienzo, sí, Lula tampoco. Pero sí, es verdad, pero mire, acá hay un poco del vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Mirando desde una perspectiva del vaso medio lleno y de una oportunidad de acción del gobierno, los episodios de domingo crean la posibilidad de que Lula pueda atraer a los gobernadores de una derecha convencional. Y su primer movimiento fue muy importante en este sentido, porque convocó una reunión de todos los gobernadores y todos los gobernadores acudieron a una reunión el lunes con Lula. Y esta fue una señal muy importante. Sí, fue muy destacado además ahí las imágenes que tomaban al gobernador de San Pablo, evidentemente que, o sea, es como un país San Pablo respecto de votación y es alguien con mucho futuro también político en la derecha y justamente, a pesar de haber sido parte del gobierno de Bolsonaro, tuvo súper buenas críticas como ministro de Infraestructura y parece haber alejado rápidamente de las posturas más extremas. Sergio, muchísimas gracias, un honor y un aprendizaje como siempre conversar contigo. El gusto es mío. Muchas gracias, Mónica. Nos vamos a la pausa y al regreso nos vamos a preguntar, ¿esto es algo solo de Brasil? ¿Cómo está la democracia en general a nivel mundial? ¿Qué pasa con los liderazgos? Vamos a conversar con uno de los principales analistas respecto de populismo en el mundo. Sí, va a estar acá con nosotros. Cristóbal Rovira, al regreso en Conexión Global Prime. Como vamos a hablar nuevamente de Brasil, pero vamos a comparar también con otras crisis que han habido en distintos países, veamos algunos datos que tenemos preparados. La superficie de Brasil, bueno, dicen que Brasil no es un país, dicen que es un continente y tiene dimensiones de continente. ¿Cómo no? Miren, ahí hay 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Perú, que es bien grande, tiene 7.300.000 menos de kilómetros cuadrados. Y Chile chiquitito, tiene casi 8 millones menos de kilómetros cuadrados. Habitantes, 214 millones, imagínense lo que es eso. 214 millones, 33 en Perú, 19, casi 20 en Chile. Ingreso per cápita, $7.500 en Perú, 6.773 y en Chile 16.488. Uno de los temas, uno de los muy importantes en Brasil tiene que ver justamente con un país muy rico, pero que no ha sabido aprovechar a nivel general masivo su población la riqueza de tal manera que les llegue a todas y a todos, ¿no? Crecimiento 0,8%, 2,6% y menos 0,9%. Estamos hablando evidentemente de cifras que tienen que ver con el año anterior. Y bueno, evidentemente en todos los países el ingreso per cápita es un promedio. Hay unos que ganan mucho más que eso y otros que ganan, la mayoría de la población, muchísimo menos que el promedio del ingreso per cápita anual. Inflación 5,7%, 8,6% y 12,8%. Un tremendo tema en nuestro país, lo sabemos. Desempleo 8,3%, 6,8% en Perú, 8% en Chile, con una informalidad además en Brasil tremenda, y por eso también Lula en su campaña apunta a retomar o reafirmar que no se van a modificar los programas sociales de asistencia que él en su gobierno implementó y que después dijo Bolsonaro que iba a cambiar, pero que terminó muchos de ellos manteniendo. La pobreza alcanza a 1/3 de la población. Las cifras son bien dramáticas. La mitad de la población
La mitad de la población en Brasil corre riesgo de inseguridad alimentaria y al menos 33 millones de brasileños viven con hambre. Los partidos políticos, esto les quiero mostrar porque hay un denominador común y creciente en distintas partes del mundo. Hay a lo menos 32 partidos políticos en Brasil, en Perú hay 25, en Chile 16. Vemos también una historia en general en los países de fragmentación política cada vez mayor. De eso y demás vamos a conversar con el siguiente entrevistado. Nos desplazamos hacia otro lugar del estudio. Vamos a establecer un contacto por Zoom con Cristóbal Rovira, académico de la Universidad de Diego Portales y también investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES. Muchísimas gracias, Cristóbal, por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Yo quisiera preguntarte primero lo de Brasil ya lo conversábamos con otros analistas, con Eleonora, también una periodista desde Brasil mismo. Es grave de por sí, evidentemente, pero uno se pregunta también qué posibilidad de contagio hay de estos fenómenos hacia otros países, porque lo que vimos en Brasil es copiado del guión que vimos en Estados Unidos, tiene diferencias, tiene otras semejanzas, pero la pregunta es qué tanto de este tipo de ataque a sedes de poderes del Estado podemos ver desde grupos similares, pero en otros países del continente. Efectivamente, el fenómeno que nosotros estamos observando en Brasil no es solo un fenómeno brasileño, sino que este es un acoso que están sufriendo los sistemas democráticos a lo largo y ancho del mundo. Y por lo tanto, la posibilidad de un contagio es bastante real, y esto yo lo vincularía a dos factores importantes. El primer factor es que en el caso de Brasil lo que tenemos es el ascenso de fuerzas de ultraderecha, y esas fuerzas de ultraderecha han venido creciendo a lo largo del mundo. Inicialmente surgieron solo en Europa Occidental, después hacia Europa del Este, y hemos visto cómo también se expanden hacia otros territorios del mundo. Pensemos en el caso de América Latina con Bolsonaro, que es el caso más emblemático, pero también en otras partes, también pensemos en Donald Trump y en otros países. Y lo que sabemos es que esas fuerzas de ultraderecha tienen muy poco respeto por ciertas normas e instituciones que son claves para el régimen democrático, y por lo tanto están dispuestos a poner esas instituciones en jaque. Y por lo mismo, como tú bien decías, lo que vimos en Estados Unidos con Trump tiene similitudes muy importantes con lo que observamos en el caso de Donald Trump, con el caso de Bolsonaro. Y el segundo factor que es importante de considerar y que yo creo que a veces se pasa por alto, que este es un fenómeno que no solo tiene que ver con los ciudadanos, vale decir, con las personas que vimos en el caso de Brasilia que salen a protestar, sino que también tiene que ver con el comportamiento de los actores políticos y de las élites políticas. Lo vimos en el caso de Estados Unidos y se replica también en el caso de Brasil, de que actores claves al interior del sistema político o bien facilitan estas actitudes agresivas de sectores de la ciudadanía o lisa y llanamente están a favor de ellas y las incitan también. Cristóbal, cuando hablamos de los tipos de liderazgo y cómo van permeando, tú eres experto en populismo, tú y Casmute juntos han trabajado fuertísimo el tema de los populismos, de los autoritarismos. Un liderazgo como el de Bolsonaro, ¿cuál es el efecto que va produciendo? ¿Cómo se va en el fondo? Porque lo decíamos al comienzo, no es necesario un golpe de Estado para destruir una democracia. Las democracias cada vez más lo vemos, se van minando desde dentro y muchas veces comienza sin advertirse o pensando que se trata de cosas extravagantes, pero que no son reales riesgos. ¿Cómo funcionan este tipo de liderazgo y cómo van a veces casi calcados de un país a otro, minando las instituciones democráticas? Tienes toda la razón en el argumento que tú señalas, y este es un creciente consenso académico que el desafío a las democracias en el siglo XXI no es el mismo al desafío a las democracias que teníamos en el siglo XX. En el siglo XX, si pensamos sobre todo en América Latina, el gran desafío que teníamos era el de los golpes de Estado, sobre todo por el aparato militar. Pensemos en la traumática experiencia chilena. Pero lo que estamos viendo en el siglo XXI es que surgen estos nuevos tipos de liderazgo que se presentan a sí mismos como muy democráticos. Son personas que compiten en las elecciones y que una vez que acceden al poder ejecutivo, lo que hacen es ir gradualmente atacando determinadas instituciones y prácticas que están establecidas
y eso hace que gradualmente el sistema democrático se empiece a erosionar. Pero como tú bien indicas, esto no es un giro de la noche a la mañana, sino que va aconteciendo a lo largo del tiempo. En el caso de Brasil, yo creo que lo que vimos recientemente nos refuerza la idea de que es muy probable de que si es que Bolsonaro hubiese sido reelecto, que la democracia brasileña no hubiera aguantado 8 años. La democracia brasileña fue lo suficientemente robusta, por así decirlo, para poder aguantar estos 4 años de Bolsonaro, y no obstante, si vemos los distintos indicadores internacionales, bajó mucho la calidad del régimen democrático brasileño, pero se mantuvo en su estándar mínimo, por así decirlo. Pero si es que se hubiese perdurado en el poder, lo más probable es que hubiésemos visto reformas de tipo político, institucionales y seguramente también una erosión aún más grande de determinadas prácticas dentro del sistema político que hubiesen decantado en una transformación de ese mismo sistema, como por ejemplo sucedió en un país como en Hungría con Viktor Orbán, que claramente hoy día deja de ser considerado una democracia liberal. Ya estamos hablando de un país que está en el seno de la Comunidad Europea, y algo similar podríamos haber observado en el caso de Brasil, en el caso de que Bolsonaro hubiese salido reelecto. Por lo tanto, es una buena noticia de que Bolsonaro hoy día no controla el Poder Ejecutivo, pero simultáneamente esto nos señala que lo que tiene que experimentar ahora Lula da Silva es un desafío gigantesco de cómo puede tratar de reconsolidar ese sistema democrático. Ahora, Cristóbal, ¿cómo se enfrentan desde el resto del arco político estos liderazgos populistas y autoritarios? Y te lo pregunto porque una de las cosas que hacen es que son tan queridos por sus partidarios y confían tan ciegamente en ellos que sus partidarios justamente le creen cuando empiezan a cuestionar a las instituciones democráticas, cuando empiezan a cuestionar los resultados de las elecciones, en la línea de toda elección que yo no gane es una elección que está que es fraudulenta, aunque no entreguen ninguna prueba, igual les creen. Entonces, nos lo decía Sergio Fausto, una reciente encuesta dice que el 40% de los brasileños cree que Bolsonaro fue el que ganó la elección, y aunque no tengan ninguna prueba de aquello, lo creen, y efectivamente ese es un peligro para una democracia. Entonces te pregunto, sea de izquierda o sea de derecha, porque también tenemos populistas y autoritarios de izquierda, la pregunta es cómo se enfrenta este tipo de liderazgo desde el resto de la sociedad y qué reformas políticas, qué sistemas políticos hacen que sea, nunca se puede eliminar el riesgo, pero que sea más bajo el riesgo. El punto que tú señalas es muy relevante porque lo que vemos en el caso de Brasil, pero también lo vimos con Donald Trump y en otras partes, es que estos tipos de liderazgo generan una adhesión popular muy, muy grande. Pensemos que tanto en el caso de los Estados Unidos como de Brasil tenemos presidentes, estoy pensando en Trump y en Bolsonaro, que hicieron un pésimo manejo de la pandemia, y aún así esos presidentes estuvieron muy cerca de ser reelectos porque movilizaron un amplio segmento del electorado, lo cual nos indica de que el voto hacia estas personas como Bolsonaro o Trump, no están estrictamente ligadas a cuán bien o mal gobiernan, porque sabemos que gobernaron pésimo si es que vemos los indicadores, sino porque generan niveles de adhesión que muchas veces son de carácter emocional antes que racional, que permiten de que estas figuras perduren en el poder o mantengan alto nivel de votación. Por lo tanto, la pregunta que tú haces es muy válida. ¿Cómo poder enfrentar esto? Y aquí yo creo que lo que hay que tener en consideración, en primer lugar, es de que el surgimiento de estos tipos de liderazgos se conecta con las falencias del mismo sistema democrático. Cuando en las democracias tenemos segmentos del electorado que se sienten abandonados por la clase política tradicional, lo que tenemos es un caldo de cultivo para que este tipo de liderazgos puedan surgir. Por lo tanto, también hay que hacer una mea culpa al mismo funcionamiento de esos sistemas democráticos que de manera sistemática han ido dejando determinados segmentos de la ciudadanía de lado, y son justamente esos segmentos los que saben cautivar este tipo de liderazgo. Pero en segundo lugar, el otro factor que también es muy relevante y del cual hablamos al inicio es el comportamiento de las élites. Cuando tenemos élites que, ya sea por razones pragmáticas o a veces simplemente que hacen un cálculo de costo-beneficio y deciden adherir a estos tipos de proyectos políticos, lo que esas élites hacen es pavimentar el camino para la erosión de ese sistema democrático. Por lo mismo es muy importante cuál es el comportamiento que tienen los actores que forman parte, por ejemplo, de los partidos políticos convencionales, y hasta qué punto se van a plegar o no a estos nuevos proyectos políticos.
políticos. En Estados Unidos la situación es dramática, porque vemos que un partido que tradicionalmente fue considerado como un partido de derecha moderado, estoy pensando en el Partido Republicano, hoy en día es irreconocible porque se transformó en un partido de ultraderecha producto de la irrupción de Donald Trump. Por lo tanto, ahí vemos cómo es que cuando esas élites están dispuestas a seguir ese camino, se entra en un camino sin retorno que es muy peligroso para el sistema democrático. Ahora quisiera llevarte a Perú un poco en lo que está ocurriendo en estos días, porque de nuevo ahí vemos varios factores comunes. Esto de la inestabilidad no es propio de Perú, la fragmentación de los partidos no es propio de Brasil, también lo vemos. Tú has traído algunos ejemplos de Europa, pero no sé, vemos inestabilidad y cambios de gobiernos en Perú y también lo hemos visto en algún momento en Italia, que van cambiando también los gobiernos. Son distintos sistemas políticos, yo lo sé, pero me refiero a que la inestabilidad, la polarización, la fragmentación no son patrimonio de América Latina, porque antes se hablaba un poco de aquello. Y te quiero preguntar en Perú, de nuevo, otro de los fenómenos que vemos en distintas partes del mundo es la fragmentación política. Y eso pareciera también otro de los problemas con los que se encuentran los presidentes cuando llegan a gobernar, sea en un estado federal, sea en un sistema parlamentario. Construir mayorías parece muy difícil. En América Latina, ¿qué elementos ves tú en común en las distintas crisis que estamos viviendo hoy día? Si nos centramos en nuestro continente, vemos Brasil, alto número de partidos políticos, por dar un elemento. Vemos Perú, también muchísimos partidos políticos. ¿Qué más vemos en común en estas crisis que terminan en distintos tipos de violencia, con distintos signos políticos, pero con elementos también parece que comunes? Tú tienes toda la razón que el fenómeno de la creciente fragmentación política es algo que es bastante transversal a los sistemas democráticos. Y esto sucede tanto en Europa como sucede también en el continente latinoamericano. Y esto efectivamente lo vemos en el caso peruano, lo vemos también en el caso brasileño. Pero una cosa que se exacerba en nuestro propio continente tiene que ver con lo que tú señalabas, que es que nuestros sistemas políticos no son parlamentarios, sino que son presidenciales. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando tenemos una creciente fragmentación del espacio político en distintos partidos, vamos a tener parlamentos que muy difícilmente logran ponerse de acuerdo, pero simultáneamente tenemos que escoger por un presidente que muchas veces termina siendo escogido en segundas vueltas electorales. Y en esas segundas vueltas electorales, ¿qué sucede? Que la gran mayoría de los ciudadanos terminan votando por lo que se llama el mal menor, porque nos encontramos con dos opciones y muchas personas no se identifican positivamente con ninguna de esas dos opciones y terminan votando por aquella que le parece menos mala. Y eso hace que los presidentes que salen electos, pensemos en Castillo, en Perú, son tipos de liderazgos que de alguna manera cuentan con una legitimidad disminuida, porque si bien es cierto que logran más del 50% de los votos, gran parte de las personas que votan por ellos no lo hacen por su proyecto político, sino para evitar que su contrincante sea electo. Y simultáneamente esos presidentes tienen que tratar de gobernar con estos parlamentos que tienen alta fragmentación política. Y por lo tanto, el choque de poderes entre el poder ejecutivo y el legislativo es muy, muy grande. En Europa, en cambio, como tenemos sistemas parlamentarios, lo que está sucediendo es que la posibilidad de escoger un primer ministro se hace cada vez más difícil y tienen que ser gobiernos de coalición más amplio o a veces gobiernos de minoría. Pero la misma existencia de un sistema parlamentario, en cierto sentido, es una determinada manera de procesar de mejor manera esta fragmentación política que estamos observando a nivel global, que claramente no tenemos en el continente latinoamericano. Ahora, muchos dicen que tampoco sería una solución solamente el parlamentarismo, porque también en países con parlamentarismo sea esto que tú decías, lograr escoger un primer ministro o bien dura muy poco, no se produce ese enfrentamiento entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, porque desde el Parlamento sale el líder finalmente, pero van cambiando a cada rato, cambian las mayorías internas, los extremos también lo vimos en Israel, partidos muy pequeños y muy extremos llegan a tener muchísimo poder en esa conformación de mayorías más allá de su poder de votos. Entonces, yo no sé si estar optimista o pesimista, no sé cuál es el camino, porque en cada uno de los sistemas políticos vemos por eso te pido una reflexión final para cerrar, vemos la democracia, sea en América Latina, sea en Europa, muy desafiada, muy estresada y con confianzas decrecientes, sobre todo cuando, aparte de lo que se ve en política, se ven conductas muy poco edificantes,
y un sistema como la democracia que tampoco les da soluciones a los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces el riesgo ahí de mirar para un sistema autoritario como solución, yo encuentro que está, pero así cerquita. Tú tienes toda la razón que no existe sistema institucional que sea perfecto y tú señalabas ejemplos muy claros de cómo es que estos mismos regímenes parlamentarios también encuentran este tipo de problemas. Pensemos en un país como Italia, que en realidad el promedio de duración de un primer ministro es un poquito más de los 12 meses. O sea, obviamente cuando no hay un sistema de partidos establecido lo suficientemente robusto, igual vamos a tener no necesariamente un choque de poderes, pero una alta inestabilidad. Y en el fondo esto conecta con tu pregunta final, y es que lo que estamos observando a nivel global es un debilitamiento de los sistemas democráticos, y esto claramente también lo estamos observando a lo largo y ancho del continente latinoamericano. Y aquí nuevamente yo creo que hay que poner el énfasis en dos cuestiones. Una es que hay demandas de la ciudadanía que no logran ser satisfechas por estos sistemas democráticos, y ojo, no son solo demandas de tipo material, sino que también tiene que ver con demandas simbólicas de exclusión de determinados segmentos de la ciudadanía. Y por otra parte, lo otro que es muy relevante es el comportamiento de las élites. Cuando tenemos actores políticos y también estoy hablando de los medios de comunicación de masa o también del empresariado, que juegan este doble juego de a veces posicionarse a favor de este tipo de conductas que atentan contra las reglas de la democracia liberal, terminan pavimentando el camino para estas voces más extremistas que son las que minan los cimientos de los regímenes democráticos. Cristóbal Rovira, como siempre, un gusto conversar contigo y aprender además escuchándote. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Que estén muy bien. Voy a hacer porque me dieron un dato que es súper bueno, importante hacer el punto. Hay en Chile 21 partidos con representación parlamentaria y hay 16 constituidos hoy día legalmente reconocidos por el CERVEL. Se hace esa distinción también porque hoy día, y lo decíamos cuando contábamos aquello, la fragmentación está creciente y cada vez más presente y más difícil llegar a acuerdos en los parlamentos latinoamericanos, y también tenemos, lo vimos en Perú, un enfrentamiento súper fuerte entre quien llegue a la presidencia y quien esté sin ninguna mayoría parlamentaria y con escasa mayoría de votos o mayorías construidas en segundas vueltas, que no necesariamente son de adhesión positiva, como lo decía Cristóbal Rovira. Así es que el panorama es tremendamente desafiante y por eso miramos más allá de la cordillera para poder comparar, para poder mirar y también para poder aprender. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.